Buenos días a todos, buenos días, espero que estemos bien. 31 de mayo, último día del mes de mayo, por la gracia de Dios iniciaremos el mes de junio, el día de mañana. Así que vamos a dar gracias, vamos a orar, agradecer a Dios que nos ha dado esta oportunidad de estar aquí, que nos ha permitido llegar hasta este momento. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias te damos, Padre mío, porque llegamos hasta este fin de un mes más. Algo que lo que estamos viviendo nos ha llevado a reconsiderar es ser más agradecidos por la salud que nos das y por tener un día más de vida. Ha sido interesante ver cómo aún nuestros niños es algo que aprecian y que expresan en cuestión de agradecimiento, que tú nos das un día más de vida. Padre, ayúdanos de esa manera, como dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, pero que también tengamos agradecimiento a ti por darnos un día más. Mañana será un nuevo comienzo, no solo porque es un mes nuevo, sino porque hay un cambio también en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestros lugares. Y Padre, pedimos que tú seas el que vaya adelante de nosotros, que podamos hacer y seguir tu voluntad. Bendice esta reunión, Padre. Tú conoces la necesidad de nuestros corazones. Habla a nuestro corazón y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Recibe la alabanza que hoy damos, los cantos que queremos entonar a tu honra y a tu gloria. Y Padre, que te alabemos como estudiábamos el día viernes, que te adoremos con ese entusiasmo, con estos labios que tú nos has dado, con el corazón, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar una alabanza para honra y gloria de Dios. Nos recuerda lo que Dios hace, y este canto, que está basado en Filipenses 4:13, es un canto muy hermoso. Todo lo puedo en mi Señor Jesús, en las más duras batallas, aun cuando hay dolor, mas con su amor, el dolor no vale nada.
solo en ti esperaré. Jesús, eres fuerte, nunca sufro, solo en ti esperaré. Jesús, eres fuerte, nunca sufro, solo en ti esperaré. Jesús, eres fuerte, nunca sufro, solo en ti esperaré. Seguimos alabando a nuestro Dios, solo Él lo merece. Dice la Biblia que debemos cantar, que debemos aclamarle, ¿verdad? Con cánticos, con júbilo, alegrándonos, ¿verdad? Y esto lo hacemos también para honra y gloria de Él, pero también lo hacemos porque en realidad es hermoso poder entonar alabanzas a nuestro Dios y poder sentir nosotros también la paz que Él nos da a través de estas letras, el recordatorio que nos dan del cuidado que Él tiene y de que Él es fuerte, ¿verdad? Que no sufrimos porque en Él tenemos esa paz. Vamos a entonar esta alabanza. Bendeciré en la tierra de plenitud.
alabanza a nuestro Dios con las mismas ganas con las que pienso que están cantando desde su casa, porque aquí estamos cantando con ganas, ¿verdad? Espero que usted también. Vamos a entonar esta alabanza a nuestro Dios. Más que vamos a entonar en esta mañana antes de el mensaje de la palabra de Dios es este canto que nos invita a venir y a adorar a nuestro Dios.
Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorar. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorar. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Nos gusta mucho cantar, por supuesto. Nos gusta cantar. Y a mí me gusta mucho cantar. Pero creo que me gusta más predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo que... Oh, Elías está preguntando que si está por aquí su mamá, y si está. Qué lindo que se conectó. Aquí está tu mamá, hijo, claro que sí. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a pedir a Dios que abra nuestros corazones, que podamos ser buenos receptores de la palabra. Y voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Estaremos ahí y después vamos a ver algunos versículos en Hebreos que tienen que ver con Génesis 50, por supuesto. Usualmente prefiero que nos quedemos en un texto, pero creo que es necesario que ahora de aquí vayamos a Hebreos. Todavía no busque Hebreos, o ¿sabe qué? Búsquelo de una vez y póngale una marquita ahí a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, ahí póngale una marquita. No se ponga a leer Hebreos 11 ahorita es tiempo de atender a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que pero busque Hebreos 11 de una vez. Si usted tiene ahí Biblia, está en casa y seguramente puede ver Hebreos 11. Espero que los que están en GoToMeeting puedan ver mi pantalla. Se las estoy compartiendo. Espero que sí se vea. Si sí se ve, nada más hagan así. Perfecto. Muy bien. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Creo que esta semana ha sido difícil. No solo por la situación del coronavirus que hemos venido viviendo ya por 3 meses.
aquí en nuestro país. Esto ya comenzó en otros países desde antes. Y es algo complicado, es algo riesgoso, es algo que conforme van aumentando los números producen cierto temor, cierto miedo. Pero no solamente eso nos afecta, sino que esta semana algunos que hemos visto noticias fuimos testigos de la maldad del hombre en su máximo esplendor. Con una noticia desgarradora que ocurrió a un hombre en los Estados Unidos, en Minnesota, un hombre llamado George Floyd, y el ver a un ser humano acabar con la vida de otro ser humano, cuando el otro rogaba, imploraba y decía palabras desgarradoras como no puedo respirar, o llamando a su mamá, no sé si lo recuerdan. Y eso nos muestra algo tremendo, es una muestra de cómo está el mundo. Pero aunado al coronavirus y aunado a la maldad del hombre, la anticipación del inicio de algunas actividades a partir del día de mañana. Hace rato orábamos por hermanos que van a iniciar actividades quizá mañana, quizá el 8 de junio, quizá el 15, pero de manera anticipada muchos de nosotros van a iniciar sus actividades. Y hermanos, aunado a todo esto, y no quiero dar un panorama aterrador porque ya ustedes lo conocen, las tragedias, muertes, violencia y demás cosas que no han disminuido en nuestro país. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto causa temor. Esto causa miedo. Quizá algunos tengan temor por pensar qué va a resultar del regreso a nuestras actividades el día de mañana. He platicado con varias mamás y me decían, no, si regresan a clase los niños, yo no voy a mandar a mis hijos, ¿verdad? Porque hay temor. Recuerdo, hermanos, que después del temblor de 2017, eso sí está muy reciente, y que nuestros niños de la iglesia lo vivieron, no sabíamos cómo consolar a nuestros niños que estaban experimentando ese miedo, ese temor, y quienes con lágrimas expresaban su temor. Hoy las pérdidas se van acercando a nuestros círculos de conocidos. ¿Y qué podemos decir? ¿Cómo podemos dar ánimo? Amados, quiero decirle que Jesucristo vino para que tú y yo no tuviéramos que vivir en un temor crónico. No tuviéramos que vivir como esclavos del temor. Así que vamos a estudiar una parte de la historia de José, quien actuó, creo yo, como Jesucristo actúa en nuestras vidas. Ahora usted va a decir, ¿de veras José actuó como Jesucristo? Sí, y de hecho se espera que usted y yo actuemos como nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Que amemos como Él, que perdonemos como Él, que tengamos compasión como Él. Y creo que hay una parte de la historia de José, o quizá inclusive toda la historia, que nos recuerda de los principios de nuestro Señor Jesucristo. Las respuestas que da José nos muestra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y el ver cómo actúa, fíjese bien, cómo actúa Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que quiero hablar de algunas ideas que espero podamos ir entendiendo poco a poco, y vamos a ver la primera, que es dolor. Y estaba pensando y meditando si ponía lo que puse entre paréntesis o no, para dar más expectativa al punto, pero bueno, dolor, algo que es inevitable. Vamos al capítulo 49, versículo 33 de Génesis. Génesis 49, 33. Génesis 49, 33. Dice así la palabra de Dios en Génesis 49, 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama
y expiró y fue reunido con sus padres. Capítulo 50, versículos 1, 2 y 3. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Comienza nuestro estudio de la palabra de Dios con dolor. ¿Sí lo ve usted? ¿Sí ven el dolor? Comienza el dolor. Y es que el dolor es algo inevitable. La pérdida de un padre es algo inevitable muchas veces. La pérdida de un padre causa dolor. Y aquí vemos la muerte de Jacob. Cuando Jacob murió, obviamente hubo dolor y hubo lamento. Y el vivir el dolor de la muerte de un ser querido es algo muy, muy duro. Es una experiencia muy fuerte, muy dura. Pero lejos de hablar de la experiencia tan dura, quiero que veamos algunos aspectos aquí. Cuando Jacob murió, hubo grandes muestras de amor. Y esto es evidente porque dice aquí el versículo número 3 del capítulo 50, y le cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de los embalsamados. Quiero decirle algo. Yo veo un cambio tremendo en la vida de Jacob. El Jacob que aquí vemos no es el mismo Jacob que vemos al principio de la historia cuando él quiere engañar o engañó a su padre, ¿se acuerdan? Su padre que era ciego y se hizo pasar por el hermano mayor que era Esaú. Un cambio tremendo en la vida de Jacob. Conforme él iba envejeciendo, iba siendo otra persona. Y creo yo, hermanos, que llegó a ser alguien grande, que llegó a ser una bendición tremenda para muchos. Pero yo quiero que usted vea algo aquí. El pueblo judío, el pueblo de José, hijo de Jacob, cumplió la cuarentena de llorar a su padre 40 días conforme era la costumbre. Pero Jacob fue tan de bendición, no nada más para su pueblo, sino fue una enorme bendición para los egipcios, que los egipcios decidieron ¿qué? Guardarle, no cuarentena, ¿cuántos días? Vean ahí la palabra de Dios, 70 días. Mientras que los otros lo lloran 40 días, el pueblo egipcio decidieron llorarlo 70 días. Y hermanos, eso me impacta. El pueblo egipcio no era el pueblo de Jacob, ¿o sí? Y este pueblo egipcio, esta gente pagana, esta gente idólatra, esta gente que no servía ni amaba al Dios verdadero, deciden estar guardando luto por 70 días. Y no estoy minimizando al pueblo de Israel que lo hizo por 40, pero sí quiero que usted vea esto, me impacta. Y hermano, quiero decirte algo, si Dios pudo hacer eso con Jacob, que él sea de grande bendición a los egipcios, creo que puede hacer lo mismo hoy contigo y conmigo, ¿o no? Hoy tú puedes impactar las vidas de otros que quizá ahorita no conocen de la palabra de Dios, y puede ser de bendición a los que están a tu alrededor, de tal manera que cuando tú mueras te lloren no 40 días sino 70. Las culturas tienen diferentes modos y formas, y en especial en cuanto a guardar el luto de un fallecido. 70 días de lamentar y llorar a Jacob son muchos días. Y eso quiere decir que Jacob se convirtió en el centro de la atención por 70 días y quizá más. Imagínese usted, más de 2 meses, la gente hablando de Jacob, recordando lo que Jacob fue en mi vida y cómo tal vez me ayudó en esto, o cómo me dio una palabra de consejo en esto, o cómo compartió sus vivencias. Y la gente hablando y hablando y hablando, ¿verdad?, de Jacob por 70 días. Qué impactante fue la vida de este hombre. Cuando alguien está llorando la muerte de un ser amado, a veces no queremos ni hablar. Y déjame darte un consejo: si no tienes algo que decir, mejor escucha. Mejor escucha.
porque a veces podemos decir cosas que no son correctas. Pero si tienes algo correcto que decir, dilo, porque de esa manera estarás dando palabras de alivio a aquel que pasa por este dolor. Así que este capítulo comienza, el capítulo 50, con la gente llorando la muerte de Jacob. Un hombre que tuvo un inicio de su vida un tanto turbio y engañoso, ¿verdad? Engañando a su padre. Una vida de un hombre que a la mitad más o menos de su vida tuvo un dolor tremendo y pasó una situación muy triste al perder a su hijo José. ¿Se acuerda? Cuando fue vendido. Pero en los últimos años fueron años muy fructíferos y tuvo una gran muerte. Un gran testimonio de lo que la gracia de Dios puede hacer. Que Dios nos ayude a tener una gran muerte como él. Pero ¿sabes qué? El punto es dolor y es algo inevitable. Y quizás has pasado por la muerte de Jacob en tus días. Quizá en el pasado o en este momento estás pasando por esa muerte de Jacob. Y llevas tal vez 40 días llorando, o llevas 70 días llorando, o llevas 1 año o 2 años llorando, o llevas 5 años llorando por el dolor que te ha producido, no literalmente la muerte de Jacob, pero sí tal vez algo que tú estás viviendo, y algo que has vivido, y algo que has tenido en el corazón. Y amados, mi corazón se duele con las personas y hermanos a quienes ha llegado el coronavirus. Y nos dolemos con ellos. Pero no solo el coronavirus, hay muchas otras formas de dolor que tú y yo hemos experimentado y seguimos experimentando en estos días. Nada menos ayer tuvimos un hermano que lleva unos días enfermo, está en el hospital, el mismo día que entró al hospital ayer, el hermano Sinué, mismo día que lo intervinieron. Y eso produce dolor y preocupación. Y así nos dolemos, ¿verdad?, con la familia, así como estos egipcios que no eran familia, ¿verdad?, se dolieron por 70 días. Hay dolor. Y tal vez mañana será la pérdida de un ser querido, y pasado mañana será tal vez alguien muy apreciado que ha enfermado, ¿verdad? Y tal vez de aquí a un mes será, yo no sé. Y no quiero ser pesimista, pero en la vida hay dolor. No podemos decir, yo ya nunca voy a sufrir, yo ya la libré, yo ya estoy vacunado en contra del sufrimiento, todo a partir de aquí va a salir estupendo. No, hay dolor. Pero ¿sabes qué? En medio del dolor hay también seguridad. En medio del dolor hay seguridad. El problema es que la seguridad es algo que a veces dudamos. Es algo que dudamos. ¿De veras Dios me va a ayudar? ¿De veras voy a estar bien? Quiero decirle algo. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, vea lo que dice el versículo 15. Capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y agárrate y a correr, ¿verdad? Porque ahora sí tenían miedo. Cuando los hermanos de José vieron que su padre murió, cuando muere Jacob, los hermanos de José están agarrados, o los tiene agarrados el miedo, el temor los tiene bien agarrados, ¿verdad? Vea, me voy a saltar un poquito a lo que dice el versículo 19, que dice: y le respondió José, ¿qué? No temáis, no temáis. Pero el pensamiento de sus hermanos era bueno, ¿qué tal si José ahora se voltea en nuestra contra? ¿Qué tal si él nos aceptó a nosotros y a nuestro padre nada más por nuestro padre, pero ahora que papá se ha ido, ¿qué tal si ahora sí nos da nuestro merecido? Ahora que ya no está, estamos en serios problemas. Ahora vamos a ver lo que en realidad piensa José y siente acerca de nosotros. Y seguramente el pensamiento es: ahora sí se va a vengar de que lo tomamos y de que lo echamos en esa cisterna, ¿se acuerda? Y que después lo sacamos y lo vendimos.
y entonces hay temor. Quiero decirle algo. Si va conmigo al capítulo 45 ahí de Génesis, capítulo 45, versículo 1. Capítulo 45 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Creo que este versículo 1 del capítulo 45 fue un momento de terror también, porque está con sus hermanos. Ellos no sabían que él era José, el hermano que habían vendido, de quien se habían deshecho, a quien no querían, a quien no amaban, es más, a quien odiaban. Y en este capítulo 45, versículo 1, yo creo que fue un momento muy especial, pero un momento aterrador. Híjole, él es José, y José se da a conocer a sus hermanos. Quiero decirle que del capítulo 45:1 que acabamos de leer al capítulo 50, que es cuando muere Jacob, ya habían pasado 17 años. 17 años. Los hermanos de José ya habían sentido temor cuando él se dio a conocer a ellos. De hecho, otro de los versículos del capítulo 45 dice así, versículo 3: y dijo José a sus hermanos, estoy leyendo 45:3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos, ¿qué? No pudieron responderle, porque estaban, ¿qué? Turbados delante de él. Este miedo ya lo habían sentido, y ahora 17 años después llegan otra vez a ese temor. Sin embargo, si usted recuerda, en el capítulo 45, en el versículo 4, dice que José, cuando se dio a conocer y les dijo: mi padre vive, y ellos no sabían ni qué decir, les dijo: acérquense, acérquense. Y los abrazó, y los besó, y los amó todo ese tiempo. En realidad me impacta esto, porque después del versículo 4, José lleva a sus hermanos a través de la historia y les recuerda: ustedes me vendieron, ustedes se deshicieron de mí, ustedes hicieron todo eso. Pero hay un versículo que me llama la atención en el capítulo 45, hermoso versículo, que dice así, versículo 15: y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. José se pone a besar a quienes lo vendieron, y lloraron juntos, y después hablaron de la situación. Y José los recibió, y si usted recuerda y lee la historia, él proveyó un lugar en donde vivan ellos y sus familias, proveyó el alimento, aseguró el alimento en tiempo de escasez económica, y proveyó para todos ellos. Pero ahora en el capítulo 50 muere Jacob, y vemos a los hermanos que viven un suspenso que ellos mismos piensan aquí: quizá nos odia. Ahora sí es tiempo de justicia, ahora es tiempo de venganza, es tiempo de que José se desquite de lo que le hicimos. ¿Quién sabe qué tanto se imaginaron? Y sabían lo que hacían. Ve al versículo 15 del capítulo 50. Capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago ¿a qué? A todo el mal que le hicimos. Reconociendo, ¿verdad?, el mal que habían hecho, recordando lo que hicieron, con esa tristeza, con esos sentimientos que seguían persiguiéndolos, ¿verdad? Y no que no los hubiera perdonado José. José ya los había perdonado, si se da cuenta, pero ¿sabe qué? Todavía duele, ¿o no?
Y todavía nos acordamos. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con esa idea que dicen que perdonar es olvidar. No, perdonar es acordarte y que ya no sientas nada, ¿me explico? Pero ¿sabes qué? A veces nosotros mismos sí hemos sido perdonados, por supuesto, pero todavía nos duele por tanto daño que hicimos. Esos pecados pasados vinieron a su mente y les hicieron dudar del perdón que ya habían recibido y dicen, ¿qué tal si ahora nos echa? Hermano, quiero decirle que esto no es extraño. Vienes tú a Cristo Jesús, Él te perdona, fuimos reconciliados en Cristo Jesús, desde entonces Él ha tenido cuidado de nosotros, ¿sí o no? Desde que ustedes conocieron de Cristo y yo conocí de Cristo, Él me ha cuidado, nos ha alimentado, nos ha guiado, nos ha reconciliado con Él, ¿verdad? Y ha caminado y ha ido paso a paso contigo y conmigo desde que le conocimos. Él nunca nos ha dejado y Él no nos va a dejar. Debemos de tener esa seguridad de que Él no nos va a dejar. Pero ¿qué será? ¿Qué sucede con nosotros? Pasa algo difícil en tu vida, pasa algo duro en tu vida y dudas y dices, ¿será que Dios ya se olvidó de mí? ¿Será que me está castigando por lo que hice allá cuando yo no era creyente? ¿Será que ya se acordó de mi vida pasada? Es triste, pero así como muchos hoy en esta época de pandemia están escuchando el evangelio, vaya usted a saber, quién sabe hasta dónde está llegando nuestros mensajes de todos los pastores que están haciendo esto y de las mujeres que se están conectando y transmitiendo devocionales y estudios de la Biblia. Yo no lo sé. La semana pasada Dios me dio el privilegio de estar con los hermanos de la Iglesia El Faro en España. Dimos un curso de toda una semana y hermanos, es impactante porque se conectaban hermanos de Colombia, hermanos de Venezuela, hermanos de diferentes países. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero quiero decirle algo, así como muchos están escuchando y está llegando el mensaje a muchos. Ayer platicaba con mi esposa y ella ha leído, y yo he leído un poco de eso, pero no tanto como ella, de personas que están también negando su fe en Dios. De personas que están diciendo, pues yo ya no creo en Dios. A ver, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué está pasando esto? A ver, ¿por qué se está muriendo la gente? ¿Por qué están sucediendo cosas así? Y es triste, pero así como muchos están escuchando hoy a raíz de esta pandemia, hay muchos otros que están dando espalda a la fe, que están apostatando o negando la fe. Y yo te pregunto, ¿por qué pensarías así de Dios? Si desde que Él te salvó, Él ha estado en tu vida y te ha cuidado y ha estado contigo. Nada más porque no salió algo como tú querías, nada más porque te enfermaste, nada más porque fuiste al hospital o estás en el hospital. Y sale a relucir la sospecha y quizá Dios ahora sí me va a desechar. Y eso es algo normal, hermanos, como seres humanos, el dudar. Pero quiero darte un mensaje, hermano, en esta mañana, de que tú has sido oído, has sido perdonado, has sido reconciliado, has sido adoptado, has sido amado, has sido cuidado, has sido llevado paso a paso y no tienes por qué dudar, debe haber seguridad. Los hermanos de José vivían con temor, tenían miedo, el miedo se apoderó de ellos. Y hermano, ¿cómo podemos vencer eso y tener una seguridad? Déjeme compartir brevemente 4 ideas aquí debajo de este punto. Creo que sí tenemos tiempo, ¿no? Número 1, nuestra seguridad descansa en el amor de Dios. Nuestra seguridad descansa en el amor de Dios. Capítulo 50, versículo 17, dice así: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Quiero explicarle qué sucede aquí en el versículo 17. En el 17 los hermanos de José, pienso yo que mandan un mensaje a José. De hecho lo dice el versículo 16. Enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ¿sí ve cómo van suavizando la cosa? Vayan y díganle a José que nuestro padre dijo que antes, dejó este mensaje para José,
que cuando Él se muera, siga cuidando de nosotros y que nos siga tratando bien. ¿Sí se da cuenta del mensaje? Y luego en el versículo 18, ya que suavizaron con los mensajeros diciendo esto a José, ya se presentan los hermanos. ¿Sí lo ve? Y se presentan y dicen: José, aquí estamos, nos presentamos como tus ¿qué? Tus siervos. Quiero que veamos la respuesta de José al mensaje. Enviado de dos formas. Primero, a través de unos mensajeros que le digan: oye José, ya murió tu papá, pero tu papá dejó dicho que trataras bien a tus hermanos, Y después se presentan los hermanos y dicen: aquí estamos, somos tus siervos. Pero quiero que veamos la respuesta de José, hermanos, y comienza en el versículo 17. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Pero donde quiero centrarme es en la última frase. Dice: ¿y José qué? Lloró mientras hablaban. José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José? ¿Por qué lloró José? Puedo decirle que José lloró porque sus hermanos no creían que él los amaba. Sus hermanos no creían que él los amaba. Y después de oír este mensaje, él se pone a llorar. Sus propios hermanos no creían que José los amaba. Y es que si tú amas a alguien, y permítame dar el ejemplo de una madre con sus hijos, tú procuras al hijo, le das el desayuno temprano, o nos vamos más atrás, ¿verdad? Le cambias los pañales, le das lo que necesita desde pequeño, lo tratas bien, te levantas temprano, le das el desayuno, lo llevas a la escuela o lo mandas a la escuela, estás al pendiente que tenga sus alimentos, estás esforzándote por pagar sus estudios. Desde el kinder sale caro pagar estudios, ¿verdad? Estás haciendo un esfuerzo, literalmente, como dicen, viéndote las negras, ¿verdad? Porque el hijo, ¿verdad?, tenga lo que él pueda tener y lo que quieres darle. Algunos que regalan juguetes o dan regalos a veces se sacrifican mucho. Literalmente las madres muchas veces se quitan, como decimos, el pan de la boca para darlo a los hijos, y amas de manera sacrificial a ese hijo, y cuando es joven te desvelas por estarlo esperando, ¿verdad? Y estás ahí y platicas con él cuando sufrió una decepción amorosa, ¿va? Y estás, mamás, ¿sí saben a qué me refiero o no? Aquí hay 3 mamás. Y tu hijo te sale con que no me amas. ¿No llorarían ustedes como José? Piensan que no lo amas. Yo lloraría, hermanos, si yo fuera ustedes, hermanas. Como papá yo lloraría. Digo, no, si mis hijos están viendo esto, no quiero sacar a relucir todo lo que he hecho por ustedes, pero yo lloraría. Cuando mi hijo Asaf tuvo la oportunidad de estudiar un semestre en España, nos mandó un arreglo de fotos con letreros que decía, ¿cómo decían? Gracias por darme el mundo. Ahí lo tenemos colgado, muy bonito. Aprecian los hijos, ¿verdad?, lo que hacen los padres. Sus hijos lo aprecian, mamás. Y también cuando nos cuidan a nosotros lo apreciamos, a los adultos. Pero imagínate que te dicen: no me amas, me suelto a llorar. Ahora pensemos en la relación con Dios, o esto en relación a Dios. Dios te ama, envió a su Hijo a morir por ti para darte vida eterna, y eso es lo que Dios es y lo que ha hecho por ti y por mí. Y aún así que tú le salgas a Dios y le digas: es que ¿sabes qué, Dios? ¿Qué? No me amas. Hermanos, eso le duele a Dios. Alguien escribió, un escritor llamado John Owen: el más grande dolor que le puedes causar al Padre Celestial, el acto más cruel para con Dios Padre, es creer que no te ama. Y hermanos, nuestra seguridad descansa en el amor de Dios, ¿se da cuenta?
Porque cuando tú piensas, Dios ya me abandonó, Dios no me quiere, Dios no se acuerda de mí, a Dios le duele, porque Él se acuerda de ti todo el tiempo. Déjame compartir esta otra idea. Voy a ir más rápido, hermanos, porque me estoy quedando muy atrasado. Nuestra seguridad, estamos hablando de seguridad. Número 1, nuestra seguridad descansa en el amor de Dios. Número 2, nuestra seguridad descansa en su autoridad. Versículo 19. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Los hermanos están con ese miedo porque piensan que ahora José va a vengarse, que ahora sí José se las van a pagar todas juntitas, ¿verdad? Como decimos. Pero José responde con un principio bíblico que se repite a lo largo de las Escrituras. Y es esta idea, escuche bien: la venganza y la autoridad para tomar venganza pertenece a Dios. Y por eso José responde aquí: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso soy yo Dios para vengarme de lo que me hicieron? ¿Acaso soy yo Dios para pagarles y retribuirles en base a las malas intenciones que ustedes tuvieron? José dice: yo no soy Dios. La responsabilidad de poder hacer esto es de Dios. Y hermano, descansa en la autoridad de Dios. Él tiene el cuidado tuyo. Y ¿sabes qué? Si alguien te ha hecho mal, si alguien te ha hecho daño, Dios se va a encargar de él. Y eso te debe de dar seguridad. Yo no tengo que ver la manera como me desquito. Es que no le dije. ¿Cuántos nos hemos quedado así? ¿Sí o no? Le debía haber dicho y no le dije, híjole. Y era mi momento ahí para darle en la cabeza y que quedara bien claro, ¿no? Aquí el asunto. No lo hiciste, qué bueno, a lo mejor Dios te detuvo de no hacerlo y hacer las cosas más grandes. Pero ¿sabes qué? La autoridad para hacer eso es de Dios. Descansemos en saber que solo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos perdona y que podemos estar seguros en Él. Y que pase lo que pase en tu vida, quien tiene la autoridad para actuar en esas injusticias que a veces vives es Dios. Él tiene la autoridad. Usa las palabras de José: ¿soy acaso yo Dios para actuar así? Nadie puede condenarte, aunque a veces tu corazón lo hace y Satanás lo hace y la gente lo hace. Nadie. Dios ya te declaró justo y Dios se encargará de tus enemigos. ¿Te das cuenta? Nuestra seguridad descansa en su autoridad. La siguiente idea que quiero compartir es que podemos tener seguridad porque nuestra seguridad descansa en su bondad. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este versículo muchos lo conocemos y dice: ustedes pensaron hacerme mal a mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Nuestra seguridad, hermanos, descansa en la bondad de Dios, en su capacidad para encaminar las cosas para bien. Y encaminar las cosas para bien nos habla de su bondad. La bondad de Dios, escúchame bien, es más fuerte aún que los pecados de los hermanos de José. Sí, la bondad de Dios es mucho mayor, es superior a todo lo que los hermanos de José hicieron con José. En este capítulo vemos que los hermanos aún sentían dolor, aún sentían tristeza por lo que hicieron a su hermano, por sus pecados en contra de su hermano. Pero José agarra y les dice: a ver, espérense, vengan. Miren, ahí está lo que ustedes hicieron. Me queda claro. Pero aquí está lo que Dios hizo. ¿Te das cuenta? Aquí está lo que Dios hizo. Aunque el pecado y la maldad es algo real, aunque el sufrimiento y el dolor es algo real, aunque el daño que te causan otros es algo real, aunque las pruebas que vivimos son reales, aunque el coronavirus es real, aunque muchos piensan que no, ¿verdad? Todavía, aunque es algo muy real, a pesar de todo eso, la bondad de Dios es aún mayor. Porque Dios puede agarrar todo eso y transformarlo y darle un giro a todo eso que se ve terrible. Él nunca te va a dejar. Pero quiero decirte algo: el mal y las cosas que vemos como malas
nunca tienen la última palabra. La bondad de Dios tiene la última palabra. Dios sabe que ayer vivimos un día angustiante y cosas que pasaron por nuestra mente con referente al hermano Sinué, y seguramente por la mente de Marisol pasaron muchas cosas, pero la bondad de Dios es mayor que todo eso. Si analizamos la historia de José, hermano, vemos mal tras mal. Mal tras mal tras mal. Mire, déjeme rápidamente decirle, sus hermanos lo odian, y como lo odian, lo vendieron y al venderlo lo forzaron a convertirse en esclavo. Después, siendo esclavo, la esposa de Faraón, de Potifar, lo tentó para que cayera en un pecado sexual con ella, ¿sí se acuerda? Sin embargo, José se detuvo, no hizo nada, y eso lo mandó a la cárcel, ¿sí recuerda? Porque ella le levantó falsos. Estando en la cárcel, él es de bendición al copero y le dice: cuando salgas tú, acuérdate de mí, le dice José. Pero sale el copero, ¿y qué pasó? Se olvidó de José. No hizo nada, a pesar de que podía hacer algo para ayudarle a salir de ahí. Ahora yo quiero que por 30 segundos, no tengo mucho tiempo, usted analice su vida y anote ahí. Y va a venir con una lista igual a la de José, o a lo mejor más larga. ¿A qué me refiero? Quizá podríamos escribir una lista similar a la de José, o escribirla aún más larga de cosas que nos han pasado. Es que yo cuando tenía 3 me pasó esto, y cuando tenía 5 me pasó esto, recuerdo. Y todos tenemos cosas, ¿verdad?, que nos pasaron. Yo mismo tengo mi historia, y me acuerdo que cuando tenía 11 tuve que ir a hacer esto yo solo, y me sentí abandonado, y me sentí solo, y al no tener mamá, sentí esto y sentí el otro, ¿verdad? Y decepciones de amigos, y personas que me han herido, personas que me han lastimado, personas que me han dado una puñalada por la espalda, no de manera literal, enfermedades serias, horas de angustia, horas de dolor, y quizá gente que te ha hecho mal. ¿Sí tienes tu lista como la de José? Y a lo mejor está igual, no lo dudo, sinceramente lo digo. Pero la bondad de Dios La bondad de Dios es más grande. Amén. Convierte esa lista que tú tienes, en algo bueno. Y es que José tenía la habilidad, hermanos, tenía la gracia de Dios para ver más allá de la maldad, para ver más allá de las cosas malas. Tenía la habilidad de ver a aquel quien es más grande que esas cosas que nos pasan a ti y a mí. Vio más allá de todo lo que pasó. Y hermano, quiero decirte que nuestra seguridad descansa en la bondad de Dios. Nuestra seguridad descansa también, nuestra seguridad descansa en su promesa. Capítulo 50, versículo 21, hermanos, capítulo 50, versículo 21, y usted va a descubrir aquí en el capítulo 50, versículo 21, que es nuestro texto base o de donde saqué el título del mensaje. Ahora pues, no tengan miedo, ¿sí ve? No tengáis miedo. ¿Yo qué? Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Quisiera poder compartir este texto más extensamente, hermanos, tantas ideas que hay en este versículo, tanta enseñanza. No tengo tiempo, hermanos, pero quiero nada más decir algo breve. En el capítulo 45, versículo 11, hermanos, capítulo 45, versículo 11, José ya había hecho esta promesa. Capítulo 45, versículo 11, cuando José se da a conocer a sus hermanos, él dice esto en el 45, 11: y ahí te alimentaré,
Pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Es una promesa hecha a su papá, a Jacob. ¿Sí lo ve? Pero incluye a él, a su casa y a todo lo que tiene, ¿o no? José hizo esta promesa 17 años antes. Y cuando llegamos al capítulo 50, versículo 21, José, ¿qué hace? Confirma la promesa hecha hace 17 años. Ahora pues no tengan miedo, yo los voy a sustentar. Y hermano, quiero decirte algo, José no iba a fallar en cumplir su promesa. José iba a cumplir la promesa. Y tu seguridad, hermano, acuérdate, estamos viendo estos principios que José actuó como nuestro Señor Jesucristo. Tu seguridad en Cristo descansa en su amor, descansa en su bondad, descansa también en sus promesas. Dios hace eso también contigo y conmigo. Promete estar con nosotros. Y puedo decir frases y usted se acordará de versículos. Él promete estar con nosotros, Él promete no dejarnos ni abandonarnos, Él promete que el justo no mendigará pan ni su descendencia, Él promete que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Él promete entonces defendernos, Él promete darnos descanso si estamos cansados y cargados, y hermano, promete muchas cosas. Y por eso nuestra seguridad descansa en las promesas de Dios. Porque si José cumplió sus promesas, que era un ser humano, Dios va a cumplir sus promesas. ¿Se da cuenta? Dios las va a cumplir. Así que dolor existe en el mundo. La seguridad la debemos de tener. Y hay 4 razones por la cual debemos tener seguridad. Porque nuestra seguridad descansa en todo esto que ya mencionamos. Última idea. Esperanza. El dolor es algo que va a existir. La seguridad es algo que tenemos, aunque a veces dudamos, pero la esperanza es algo que es 100% seguro. Versículos 24 al 26 del capítulo 50, dice así: Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermanos, la historia del Génesis, aquí termina el libro de Génesis. Y me da gusto leer el versículo 26 porque siento que ya acabamos con el libro, ¿va? Pero el libro de Génesis comienza con la vida, el inicio de la vida. ¿Sí? ¿Sí de acuerda? Dios creando todo y creando al hombre y a la mujer, ¿sí lo recuerda? Todos lo recordamos. Pero termina con 2 funerales el libro de Génesis. ¿Sí lo ve? La muerte de Jacob y la muerte de José. De hecho, quiero que vea las últimas palabras del libro de Génesis. ¿Cuáles son las últimas palabras? Y fue puesto en un, ¿qué? Ataúd en Egipto. Y se acaba. Impactante. Impactante. José murió en Egipto, no en la tierra prometida, no en la tierra prometida a sus padres y a su pueblo. Y hermano, quiero decirte algo, tú y yo experimentamos muchas cosas, tanto pruebas como cosas difíciles, muchas bendiciones, pero aún no hemos experimentado lo que vamos a experimentar cuando estemos en la eternidad. ¿Se da cuenta? Pasamos muchas pruebas duras, pero hay una esperanza hermosa, estar en la presencia y ya no habrá dolor, ya no habrá violencia, ya no habrá todo lo que vemos hoy en día, tampoco habrá coronavirus, ¿verdad? Todo eso va a pasar. Hay esperanza. Pablo lo dijo en uno de los versículos, en 2 Corintios 5, 6, él dijo: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por lógica, cuando no estés en este cuerpo, ¿vas a estar en dónde? En la presencia del Señor. 2 Corintios 5, 6.
Ahorita aún no estamos ahí en la presencia del Señor, pero cuando estemos ausentes del cuerpo, vamos a estar en la presencia del Señor. Ahora quiero decirle algo. José sabía que moriría en Egipto, pero no quedaría en Egipto. ¿Sí se da cuenta? No iba a quedar en Egipto. Y hermano, la vida cristiana no termina en un ataúd. Al morir tu cuerpo va al ataúd, pero tu espíritu va a la presencia de nuestro Dios. Yo pienso que José sabía esto. Y es aquí a donde quiero que vayamos un poquito a Hebreos 11. ¿Se acuerda que le dije que íbamos a ver Hebreos 11? Téngame paciencia, estoy en el último punto. Pero quiero que veamos algo en Hebreos 11. Los antiguos hermanos sabían esto. Sabían que su vida no quedaría ahí. Vean lo que dice, por ejemplo, Hebreos 11:10. Hebreos 11:10. Cuando habla de Abraham. En el 8 comienza a hablar de Abraham. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y sigue hablando. Y después dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero vea lo que dice aquí el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí no se refiere a la tierra prometida terrenal, sino allá a la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Ellos esperaban la ciudad, tenían la esperanza, estaban seguros y esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ve el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí se refiere a esa ciudad celestial, a ese lugar celestial, a ese lugar al que usted y yo vamos cuando muramos, a ese lugar que Dios ha preparado. Jesús dijo a sus discípulos, me tengo que ir porque tengo que ir a preparar un lugar para vosotros. ¿Sí se acuerda? Juan 14. Tengo que ir a prepararles un lugar a ustedes. Y recuerda el capítulo 11, en el versículo 13, vea. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Pero sí que hicieron, lo vieron de lejos, de lejos. Ahorita usted y yo lo vemos de lejos, ¿me explico? Usted estudia sobre la ciudad celestial, sobre las moradas que tenemos en Cristo Jesús y lo vemos de lejos, dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran aquí, ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Hermano, tú y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Venimos de paso. Cuando tú y yo muramos, hay una esperanza, ¿verdad? Y es algo 100% seguros. Vamos a la presencia de Dios. Hay una esperanza. No debe de haber duda de esto. Y espero, hermanos, que nos quede bien, bien claro. Pero tengo que terminar, hermanos. Cuando se trata de hablar de José, quiero decir algunas cosas. Cuando salen de Egipto, el pueblo de Israel, algo que llevaron con ellos, ¿qué cree que fue? Los huesos de José. No los dejaron. Se los llevaron. Fue algo que no dejaron. Y cuando entran a la tierra prometida, en el libro de Josué, dice que entraron y que llevaban los huesos de José. Así dice la palabra de Dios. Por brevedad no vemos los textos, pero en Éxodo dice que llevaron los huesos de José. En Josué dice que cuando llegaron a la tierra prometida llevaban los huesos de José. El funeral o la procesión funeral más extensa, de 40 años y de cientos de kilómetros, ¿no cree? Por 40 años cargaron un ataúd. Por 40 años cargaron los huesos de José. Sin embargo, José llevó una vida ejemplar. Es un ejemplo, tuvo un carácter hermoso, ¿verdad? Fue apacible, fue alguien que aceptó la voluntad de Dios, fue alguien que se sometió, fue alguien que no estuvo de altanero, un carácter hermoso, ¿verdad? Una persona hermosa.
¿Y qué creen? En el Nuevo Testamento casi no se menciona a José. Se menciona pocas veces. Pero algo de lo que se menciona en el capítulo 11 de Hebreos, donde habla de la fe y la gran fe de todos los patriarcas, ¿verdad? Y Abraham, Isaac y todos, Moisés. ¿Qué cree que se menciona de José en el capítulo 11, versículo 22? Termino ya. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento, ¿qué? Acerca de sus huesos. Hermanos, esto es una ilustración preciosa de que tu cuerpo tal vez lo pongan en un ataúd, pero lo más importante, y en este caso eran los huesos, ¿verdad? De manera simbólica, ilustrativa, era que llegaran a la tierra prometida. Es una ilustración de que tú y yo tenemos una esperanza y una tierra prometida a donde vamos a llegar. Al final de cuentas quiero decirte esto: no importa los logros que tú tengas, no importa los títulos que tengas en la pared, no importan los reconocimientos que te den, no importa la fama que tengas, porque no se menciona muchas cosas de José después en el Nuevo Testamento, pero sí se menciona la forma como vas a morir, o mejor dicho, el destino que tendrás. No importa lo que hagas en esta vida, eso no es lo importante, de veras lo digo. Lo importante es a dónde vas después de que mueras. José quería que sus huesos fueran ¿a dónde? A la tierra prometida. Y es simbólico de la esperanza que tenemos, de a dónde iremos los que hemos creído en Cristo. Y si tú no has creído, yo quiero que tengas la seguridad de que si tú crees en Cristo Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, irás a la tierra prometida. Tenemos esperanza. Hay dolor, pero hay seguridad. Y finalmente hay esperanza. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias por la enseñanza que tú nos das. Damos gracias por los hermanos que hoy se han conectado. Ayúdanos, Padre, a entender esta enseñanza. Sabemos que hay dolor. Bendice a mis hermanos que mañana quizá cambiará su manera en el proceder que venían teniendo antes de esta pandemia. Va a cambiar seguramente muchas cosas. Pero, Padre, ayúdanos a no tener ese temor, sino a tener esa seguridad en ti. Y, Padre, aún también tener la seguridad de que lo que tu palabra enseña es cierto. Y cuando habla de una morada para nosotros, creer que tú tienes preparado un lugar. No tenerlo en duda, sino tener esa esperanza de que iremos a tu presencia. Bendice cada corazón, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad de nuevamente estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos ven por Facebook Live. El día de mañana a las 8 de la noche vamos a tener un devocional que espero usted se pueda conectar. Estamos en la Iglesia Bautista Misionera del Sur, en el sur de la Ciudad de México. Aquí hay un teléfono, si usted se quiere comunicar con nosotros, hay una dirección también y estamos para servirle. Esperamos que cuando termine esta pandemia y podamos reunirnos, nos pueda acompañar. Dios le bendiga.